Ahí a ver si te escucho bien. ¿Vos me escuchás bien ahí? Ahí te escucho perfecto. El operador Leandro que dice que está todo bien. El operador Leandro me hizo el pulgar para arriba, así que yo me quedé tranquilo. Qué bien. ¿Cómo sabe usted de estas cosas? Vamos a decirle a la gente, Sabemos un ¿por poco, por qué no se presenta? Porque usted también es locutor, ¿o no? Es locutor nacional. claro. Sí, sí, locutor nacional recibido del ISER en el año hace un montón ya, 97. En el año, 97. en el año hace un montón. Ese es un año que nos convoca a todos, digamos. Sí, Es- tal cual. Y bueno, y además, mientras estábamos haciendo la carrera en el ISER, sí, se nos ocurrió estudiar historia y geografía. qué bien, qué bien, Ah, qué buen paso ese sí, que dimos ambos. sí, sí. Y bueno, y ahí es De donde ahí nos conocemos. ahí nos conocemos. De Sí, ahí nos cono- ya Hace vamos mucho, para, ¿no? vamos para 30 años. Hace muchos años que nos conocemos con Mario. Sí. Tuvimos la oportunidad desde el año pasado de trabajar juntos. Hacía mucho que no nos veíamos y bueno, se dio esto. Y Mario, cuando yo te propuse de charlar un ratito en el aire del programa, Te damos letra, te Sí. decía, bueno, hablemos de historia, hablemos de geografía. A la gente le interesa mucho más de lo que uno piensa. Depende cómo se transmiten las cuestiones Claro. la mayoría de las veces. Eh, y vos me dijiste con buen tino, bueno, se vienen un par de feriados en el mes de junio Sí. y uno de ellos a veces queda medio como ahí, Medio olvidado, ¿no? medio Medio, rezagado, ¿no? medio rezagado. Y es más, muchos se preguntan, ¿y por qué feriado? O sea, Claro. y entonces tenés que estar diciendo todo el tiempo, no, por lo de Güemes, no, por lo de Güemes, no, por lo de Güemes, ¿qué? Y por la muerte de Güemes. Además, nosotros, viste que tenemos una especie de, digamos, celebramos o recordamos las muertes, no los nacimientos. Claro. La mayoría de los feriados, 17 de agosto, 7 de junio, 20 de junio, 11 de septiembre no es feriado nacional, pero sí es Sí, sí, tanto es para fecha nosotros los típica, claro. maestros. Claro. También son muertes y tenemos eso de recordar y de hacer feriado las muertes y no tal vez otras fechas que tengan que ver más con los nacimientos o o con otras celebraciones alrededor de las figuras que recordamos, ¿no? Eso se da también en otras partes. Se da te iba a decir, en la mayoría de los Sí, países por ahí más occidentales sí, sí, y que es como que ese paso a la inmortalidad, ¿no? claro, como que ese paso es el que se recuerda al momento. Claro, sí. Y en el caso de Güemes, Y, mirá que tenemos oyentes que nos escuchan desde la ciudad de Salta, como Sandra bien, bien, y le mandamos un Jorge, abrazo entonces. que la tienen bastante clara, ¿eh? Sí, Así sí, o que, sea que hay que ver dónde ojo, nos metemos. o- Ojo, ojo lo que decís. ojo con la altura de los escalones de Exactamente. los figurats. No, no, Este, ni que hablar. Pero sí, sí que es importante rescatar esta figura. ¿Cuál es el significado de Güemes para nuestro país? bueno, Porque, primero decirte que el 17 de junio se establece el feriado. En realidad el feriado se establece en 2016. sí, Pero la ley es del 99 que se propone celebrar el Día de la Libertad Latinoamericana, ajá, conmemoración a la muerte de Güemes, que es un 17 de junio de 1821, ¿no? Es ahí cuando las fuerzas lideradas por Barbarucho, oh, ¿sí? Por atrás, a traición, le disparan, y en realidad eso fue un 7 de junio de 1821. Güemes agoniza sí, muere unos días después. 10, Claro, 10 días después, claro. en un catre a la intemperie. Es ahí donde bueno, fallece un 17 de junio de 1821. Güemes había sido gobernador durante 6 años de la provincia de Salta y fue elegido por Asamblea Popular. Bueno, Es uno de los pocos para esa época, ¿no? sí, sí, una Asamblea Que lo Popular. elige el pueblo, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, esto porque es importante también me preguntabas, en lo que tiene que ver también con la amistad que tenía con Belgrano, gran amistad con Belgrano, los unía. Y además, bueno, Y con San Martín, ni que hablar, y con San ¿no? Martín, por Con San supuesto, que Martín también. además le banca la parada a Ahí. San Martín ahí. San Martín es el que lo designa a él, o el Claro, que acepta un poco el plan, este famoso plan que siempre se habla de la guerra de guerrillas del guerra de norte, ¿no? guerrilla.
Guerra de Guerrillas, que esa es la estrategia que lleva adelante Güemes para retener al enemigo realista. Cosa que en detalle que cuando lo van a atacar, preguntan quién vive, ¿no? El famoso quién vive. Es como Y, la pregunta, ¿quién anda claro, ahí? Ese, ¿quién claro, vive? ¿quién anda ahí? En Pero esa en el época, ámbito, ¿quién está ahí? claro, ¿quién está ahí? ¿Quién vive? Identifíquese. Y Güemes, esto me encanta, ¿no? Dice, ¿quién vive? Y Güemes dice, la patria, grita la patria, ¿no? Como siendo, bueno, quien está viviendo y quien está viva acá, no soy yo, sino es la patria. Con Dos veces preguntan. esa identificación, digamos. Claro, claro, claro. Con algo que todavía la patria estaba como Sí, en construcción, sí, total. en construcción, era todavía difícil, muy difícil, describir qué era la patria para estos hombres, ¿no? Claro. Y bueno, y ya después ahí, la tercera vez, le disparan y es cuando lo hieren y después va a la casa de... En realidad Macacha le había avisado, Macacha su hermana, le había avisado que había visto algunos movimientos raros en la ciudad de Salta. Y bueno, sí, como se la veía venir. La hermana de Güemes, María Magdalena, ¿no? Como, creo que la madre también se llamaba así, si no me equivoco, sí, de Güemes. Gran protagonista de la historia. Viste que siempre han pasado en este... no para quedar bien, pero en esta impronta machista histórica mundial, sí, pasan siempre, han pasado siempre en la historia los hombres, ¿no? Y las mujeres han quedado medio como... Y quedaron relegadas siempre. Y la hermana, sí, gran papel, inclusive cuando él está en todas las acciones de guerra, la que maneja administrativamente Salta es la hermana. Es la hermana, tal cual. Sí, es una relación muy, muy, muy grande desde chico. ¿Es cierto esto de que Güemes ya en las invasiones inglesas toma un protagonismo? ¿La tenés esa historia? ¿Toma un protagonismo con un grupo de jinetes ahí contra un barco inglés? ¿La tenés esa? Sí, Güemes... que Esto no lo hablamos nosotros previamente, está saliendo de la charla, ¿eh? Nosotros dijimos, bueno, vamos a hablar un rato sobre lo que se viene en junio. Sí. Estamos en Te Damos Letra con el profesor Mario Servic, también es locutor, sí, por eso creo que ya se dieron cuenta con la voz, con la voz que tiene, con esa impronta. Pero, y dijimos, bueno, vamos a hablar un poco sobre Güemes, que la gente no sé si conoce tanto, ¿viste? Por lo menos sí, acá en Buenos Aires. Toman junto con una tropa, toman una fragata inglesa, un grupo de jinetes, mejor dicho, toman la fragata inglesa Justin en la primera invasión, en la de 1806. Claro. En la de 1806, y Güemes, por eso a mí una de las figuras que más me llama la atención, que más me gusta, ¿no? de esta historia, porque Güemes tenía 21 años. Claro, sí, eso es lo que yo recordaba, 20, 21 años en las invasiones inglesas, ¿no? 21 años, falta. Claro. Cuando toman esta fragata inglesa, participando como ayudante de... Vos sabés que había leído que creo que es el capitán de la fragata, en un momento dijo, yo quiero conocer quiénes son los que tomaron la fragata, quiero ver quiénes son los jefes, porque sí, claro, el tipo había estado en no me acuerdo el nombre, ahora si era Gillespie o algo así, el capitán del barco, el tipo había estado en Egipto, en la India, nunca le había pasado que un grupo de jinetes le tomen el barco. Claro, sí. Hay que decirlo, esto como profe de geografía, en nuestro caso lo decimos siempre, ¿no? Las características del Río de la Plata hacen de que del lado argentino siempre fuera mucho más difícil el acceso de los barcos, nunca había sido un puerto de profundidad, digamos. Del lado de Montevideo sí, son aguas más profundas. Del lado de acá era como que los barcos quedaban... Claro, encallado a 150, 200 metros. Entonces sí. Vos podías ir con los caballos en el barro o en el fango, podías ir hasta ahí. Te daba tiempo para llegar y
y meterte arriba de la No, fragata. aparte, como con 120 cañones tenían esas fragatas Sí, 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 inglesas. sí, No era un barquito inglés cualquiera. sí, 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 tal cual. O sea, hablando, o sea, se la bancaban. Los tipos se la Qué bancaban. bárbaro, qué bárbaro. Es Tenían unos guantes. otra época también, Mario, ¿no? Porque, o sea, los 20 años, nosotros decimos los 20 años, 21 años, no son los mismos 20, 21 años de ahora. O sea, Tal cual. no existía el concepto de adolescencia, esa cuestión. No, Vos no, a para los nada. 12, 13 años dejabas de ser chico y pasabas al mundo adulto, digamos, ¿no? Tal cual, tal cual. Qué grande Güemes, che, qué bárbaro Así eso. que, Yo bueno, no lo tenía tan claro eso, ¿eh? Mirá vos. sí, 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 sí. Y bueno, ¿qué más podemos contarte de Güemes? También decirte que fue, ¿cómo es? En el 99, te decía, el Ah, Congreso de la el Nación, momento que se lo reconoce, digamos, que pasa ese bueno, estatus. se lo reconoce como el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana mediante la ley 25.712 y bueno, se incorpora al calendario de feriados en el 2016. En el 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, eh, Ahí pasó a ser el pasó a feriado. ser feriado el 17 Claro, de es como que se reglamentó. Tengo mucha gente que está conectada con Te Damos Letra, estamos en fmlaluna.com.ar y también estamos en la repe de los domingos, en AM 1140. Ustedes saben Bien. que este es un programa de música y toda la zona norte de nuestro país, de raíces, ¿no?, culturales con mucha influencia, la zona de Salta, ni que hablar, Salta, Jujuy, Tucumán, mucha influencia española y también mucha lucha para expulsar a los españoles, ¿no? Sí, tal cual. Porque fue una lucha como clave para nuestro territorio. Es uno de los lugares en donde costó más, Sí, sí, digamos. por el norte, por ahí, y de hecho el plan de San Martín de de cruzar los Andes y entrar por Chile, Para evitar esa parte era, para ¿no? evitar esa parte, tal cual, para evitar el foco realista del norte, que era donde se estaba poniendo más complejo y se estaba poniendo más difícil. Sandra desde Salta dice muy interesante lo que están hablando. Hernán López nos manda un saludo también. Le agradezco las palabras a Hernán. Estamos conversando con Mario Servi un poquito sobre la figura de Güemes porque va a ser una semana en junio de Sí, un feriado día lunes, que va a ser el sí. 16, y un El feriado 16. el día viernes por el 20 de juno, ¿no? Sí, Dentro de por un el par de 20 de semanas. junio, y ya que estamos, 20 de junio, Belgrano, vos sabés que así como San Martín le regala, hace llegar a Rosas el sable corvo, Sí. en el caso de Güemes, Belgrano le regala un sable a Güemes. Y el sable, por supuesto, está expuesto en el Museo Histórico Nacional. Mirá que bien, esa parte también hay mucha gente que a veces uno lo desconoce, algunos datos que parecen cuestiones un poco más triviales o que Sí, no, pero tienen todo un simbolismo, ¿no? por Tienen todo un supuesto, por simbolismo supuesto. por las figuras que son y Eh, lo que representan. Un Claro. gran, En el caso de San Martín con Rosas, bueno, por la defensa que había hecho Rosas, claro. que está obligado y a la soberanía. Qué bueno, qué bueno. Mira, Pato desde Villa Sarmiento dice, qué bueno que te cuenten la historia de esta manera. Tratamos un poco de hacerlo también ameno y que la gente se enganche un poquito, ¿no?, con esto. A veces estamos acostumbrados, ¿viste?, a hacerlo súper formal Mm, y que tiene que tener su parte formal, por supuesto, ¿no? Y la seriedad de los claro. temas lo amerita y también a veces un poco el rigor científico. Y también el tema de no quedarse solo en eso, sino también, viste, salir un poco a la divulgación también, que Claro, claro. a veces eso, viste, como que en ámbitos un poco más académicos No, no engancha tanto, ¿no? y no gusta mucho. En el Claro, ámbito porque es como, académico no gusta mucho. claro, y Ahí. bueno, porque, viste, claro. Mirá lo que dice Pato Perros. Ojalá A en la ver, escuela me hubieran enseñado así, no, dice Pato Perros. le Bueno, queremos zapatos, le queremos zapatos. Vemos. Pato, venite a alguna de nuestras aulas, cuando quieras. Eh, la verdad, te digo, Mario, quería conversar un ratito con vos y quería retomar también la senda de nuestras entrevistas. En todos los Bien, programas a tener algunas entrevistas. Y vos sabés que tenemos
un segmento de música. Nuestro programa es un programa de música, ¿viste? Claro, Usted lo conoce, no me diga por así. supuesto. Ah, Por claro. supuesto. Usted es oyente, me imagino, del programa. Sí, ¿Eh? pero de toda la vida. Qué grande. Toda la vida. Qué nivel. De toda Pero la vida. dígamelo en serio, porque por ahí la gente no Lo, nos cree. lo escuchamos. Nos Sí, te hemos escucho. escuchado radialmente durante años. Hace mucho, sí, la verdad que sí. Seguimos nuestras trayectorias radiales. Sí, a través de la radio. Está bueno eso, hay que apoyarse, hay que difundirse también. Pero vos fíjate lo que es la radio, ¿no? Tremendo. Vos Y fíjate lo que cómo es la fue radio. cambiando, ¿no? Porque cuando arrancamos nosotros Sí, ni nos imaginábamos que íbamos a estar con la imagen y que iba a haber gente que nos iba a aguantar viendo nuestra tal cual. imagen. Nuestra imagen. No, y lo que te quería decir, que este es un programa de música Sí, y ya que se vienen festividades argentinas, vos sabés que este programa se fue transformando. Originalmente era todo música de los 80, los me le- 90. me le- Y después empezamos a incorporar otros ritmos, tuviste que empezamos avisar. a ampliar un poco la mirada, Ajá. empezamos a incorporar segmentos. Hay un segmento que llamamos los infaltables. Bien. Es como que hay artistas que no importan de qué género musical No, son sí o sí. o sean, sino que es como que, viste, están más allá. Y en algún momento compartimos muchas canciones en castellano, ¿viste? Alguna vez hicimos un segmento de Joan Manuel Serrat, otra vez de Julio Iglesias, alguna vez hicimos del rock nacional. Sí, Y hoy, ya que estábamos hablando de esto, dijimos, che, tendríamos que hacer un segmento. Hicimos de tango hace un par de bien. programas que la gente Muy se bien. enganchó muchísimo con el segmento Muy de bien. tango. Muy bien. Compartimos 3 o 4 canciones. Ajá. Y hoy dijimos, ya que estamos hablando de Güemes, de los feriados, de cuestiones que tienen que ver con lo nacional, vamos a compartir un segmento de los infaltables de folclore. Y yo le pregunté a usted, digo, ¿hay alguna canción que usted dice es algún artista que sea infaltable para usted? Sí, bueno, Quiero que me cuente. entre los que para mí no pueden faltar, o sea, Sí, tal vez para los más jóvenes, esa es la pregunta. claro, para los más jóvenes es alguien casi A mí me sorprendió cuando me dijo, pero quiero que cuente. desconocido o muy poco conocido. Ajá. La hija también se dedicó a folclore. Ah, me lo va a hacer medio enigmático el tema, está bien, está bien. No, bueno, o sea, el artista es Jorge Cafrune, ¿no? Jorge Cafrune. Jorge Cafrune. Jorge. Mire usted, ¿por qué? Muchos se van a acordar que cantaba con un tal Marito. No sé si después tomaste el trabajo de, de buscar y escuchar. Mira, Sandra en grabado, Salta ya me está escribiendo. Jorge Cafrune, claro, no sé si fue al mismo tiempo, si te escuchó a vos. claro, antes de que yo lo dijera. Ahí No sabe. en simultáneo Amén. prácticamente, en simultáneo. Bien. ¿Por qué Cafrune? Y porque para mí Cafrune encierra esa esencia de lo que es el folclore nuestro. Hay muchos, ¿no? Pero Sí, para por mí, supuesto, por supuesto. pero desde el decir ¿Y nacional. cómo le llega? ¿Cómo le llega a una persona? Mario, vos sos una persona joven, ¿no? Bueno, Tenés menos de 50 años. no, cumplí 50 este año. Uy, cumplió 50. Bueno, tiene 50 años, es una persona joven. Claro, pero ¿cómo me llega a mí Cafrune? ¿Cómo llega usted? Por ejemplo, yo te Sí, puedo decir que en mi casa, sí, en algún momento, bueno, mi papá más del campo y toda una onda folclórica muy importante, en mi casa se sí, escuchaba mucho folclore. Y sí, entonces sabía ya desde chico quién era Jorge Cafrune, sabía toda claro. la historia, sabía cómo fue el accidente cundo murió, toda esa historia se Sí, contaba mucho en mi casa. sí, tal cual. Tal cual. Pero quería saber cómo le llegó a usted. En casa, o sea, folclore, lo que era folclore mucho no se escuchaba, pero bueno, muchos años en una de las radios que trabajé durante mucho tiempo. Se pasaba. Trabajé con una locutora Ajá, de muchos años, sí, que bueno, yo trabajaba con ella en el programa, pero ella hacía el programa todos los días, de lunes a viernes, sí, a la mañana. ajá, Y era un programa musical, porque era en FM. sí. Esos programas musicales, viste, con noticias en el medio, con cosas, historias que se contaban. Había de todo en el programa, ¿no? Pero era un programa musical. Bueno, y íbamos, y era un poco te damos letra, ¿no? Porque era, qué sé yo, capaz que se pasaba un tema de la actualidad de ese momento, o algún tema pop de ese momento. Claro. Después capaz que tenía un segmento de tango, porque ella había estado, mira, te voy a nombrar
ella había sido locutora mucho tiempo de Mochín Marafiotti. Mirá vos, qué bueno. Y ahí te llegó lo de Cafrune, por claro, ejemplo. y empezaba, y bueno, hoy vamos a pasar Jorge Cafrune. Y ahí te enganchaste con eso. Claro, ¿viste? Y entonces empezás a escuchar, y bueno. Mira, y ahí te quedó. Y me quedó. ¿Y te gustó? Y de golpe, viste que hoy escuchar música es así, medio como que, bueno, arrancás la mañana escuchando... Sí. Puede ser muy variado. Claro. Yo arranco la mañana escuchando Inexcess, capaz por decirte, sí. Y termino la tarde volviendo del laburo escuchando Cafrune. Bueno, no sé si es el mejor momento de nuestras vidas, esa progresión. Por ahí tendrías que empezar al revés, escuchando Cafrune y Cafrune terminar a la con mañana y Inexcess claro. más a la tarde. Pero viste que esto de internet te da esto te da muchas posibilidades y ser variado, claro, ser variado. Y de golpe te aparece otra. Claro. Que mismo también, viste, cuando uno empezaba a bajar música de internet y uno se armaba las carpetas, y en esas carpetas metía cualquier cosa, viste. Y después iban saliendo los temas y ibas escuchando. Claro. Bueno, así que usted me propuso para que en el segmento de Los Infaltables estuviera Jorge Cafrune. Bueno, yo le cuento para no extenderlo mucho, que se generó una charla ahí con algunos de los oyentes que hablan sobre Marito. Claro. Sandra desde Salta dice que Marito no es Jairo, que en alguna época se decía que era Jairo, pero Jairo lo desmintió. No. Adrián Farfán desde Castelar dice que le gusta el tema Mi Luna Cautiva de Jorge Cafrune. Gonzalo de Villa Sarmiento dice que Marito se alejó del ambiente artístico después de grabar un disco solista para CBS pasado los 14 años. Dice que es comerciante actualmente y que vive en zona sur. Mira. Sandra dice que Virgen India también es un temón de Cafrune. Bueno, nosotros elegimos una canción tradicional de nuestro país de Jorge Cafrune y yo le cuento a usted que después elegí otros artistas más para Los Infaltables, un par de artistas más para cerrar esta linda charla que tuvimos. Le mando un beso a Silvia, que nos estuvo escuchando también y dice que le interesó mucho esta mirada de hablar sobre Güemes. Dice que le encantó conocer a un Güemes que no tenía y que se quedó con más ganas de Belgrano, ¿no? Así que... Bueno, para otra... Que bueno, seguramente algo te vamos a volver a convocar, Mario, para alguna charla cuando vos puedas. Y vamos a cerrar esta linda charla con un temazo una versión de un temazo tradicional. Es la argentino. versión, para mí es la versión de... Así que le voy a pedir a Leandro ahí que lo vaya enganchando. Y a vos, Mario, te agradezco mucho la charla para hablar un poco de Güemes en nuestro programa que es de música y que vamos a cerrar este segmento con música con Los Infaltables. Así que, Marito, te mandamos un abrazo grande y te agradecemos mucho. Espero que la haya pasado bien. Abrazo para vos, muy lindo todo. Abrazo, saludos para Leandro también, el operador. Te agradezco mucho, Mario. Nos estamos viendo. Seguramente mañana nos vemos. Abrazo grande. Saludos a la audiencia. Ahí estaba Mario Servi hablando de Martín Miguel de Güemes, que en este mes de junio vamos a recordar. Y ahora nos metemos en los infaltables del folclore argentino.